Muy bien, perdón. Buenos días. Bueno, disculpe que me pegaron las cobijas. Bueno, pero ya estamos por acá. Qué bien, buenos días. Ya veo por acá a Vijaré y a Wilson, así que excelente. Qué bueno que me están acompañando por acá. Vamos a continuar. Tenemos ya nuestra última interacción con el contenido. Eh, Creo yo que sí vamos a lograr terminar de revisar precisamente la presentación en la cual estamos tratando de profundizar en clases y objetos, ¿verdad? Estuvimos viendo anteriormente pues la sintaxis de las clases. Me parece que más en esta estuvimos ahí apuntando ciertos elementos de cómo se construía. Bueno, hablaba de constructores, hablamos de encapsulamiento, hablamos de lo que hemos estado ahondando en el paradigma de orientado a objetos. ¿Ok? Bueno, hablábamos sobre que los constructores es la forma de poder inicializar variables o parámetros dentro de las clases, ¿verdad? Que nos permita que a lo mejor si el usuario no utiliza todos los atributos que tiene un método, pues aún así pues los resultados que obtenga pues pueden ser eh, utilizables, ¿no? Pueden ser viables, ¿no? Entonces hablamos también de cómo debemos establecer mecanismos para, así como las funciones teníamos un tipo de retorno, y en main siempre poníamos un retorno que fuera cero, o sea que limpiábamos, al salir del programa limpiábamos y dejábamos todo como se encontraba, es decir, las posiciones de memoria en la RAM, etcétera, etcétera. Pues también en las clases tendremos lo que conocemos como una función miembro, que es un destructor, que es tal vez lo contrario, así como un constructor es el mecanismo para poder inicializar destructores para poder volver al estado anterior, ¿no? Dejar todo como estaba, ¿no? Esa es la idea. Y por acá miramos un poco el contexto perdón, la sintaxis de cómo se va cómo se va construyendo. Igual creo que en este ya habíamos visto o habíamos eh, mostrado que las clases podemos construirlas en un archivo separado al, al programa principal, ¿verdad? Y con lo cual, pues eso es lo que nos permite a nosotros construir nuestras propias librerías, nuestras propias archivos que contienen los métodos propios, las funciones que nos van a permitir a construir otras, posiblemente clases todavía más complejas. Entonces vean cómo todo redunda en que nosotros empecemos a pensar en que el problema es una colección de pequeñas cosas que voy a irle dando solución a cada una de ellas para poder construir algo más complejo. Así como podríamos deconstruir una casa y llegar al ladrillo, que es como, ¿verdad? O el bloque, que es tal vez el componente, el elemento más básico, y ahí pues vamos revistiendo ese bloque de más cosas, ¿verdad? Y así vamos haciendo algo más complejo. Listo, esa es la idea también atrás de esta filosofía de diseño, ¿no? Bien, entonces, para continuar, hablamos también de que hay diferentes especificadores de acceso, ¿verdad? Teníamos los especificadores públicos, privados y protegidos. También resulta que estamos hablando, vean, de varios elementos que hemos ido recogiendo a lo largo de la clase también. Desde las variables, luego pasamos para las funciones, y ahora estamos con las clases, ¿verdad? Resulta que hay ciertos atributos o funciones, ¿verdad? Que nosotros vamos a volver
de alguna forma invariables. O sea, es una pequeña contradicción, una variable que se vuelve invariable. Una variable con la cual yo quiero que durante la ejecución de un programa, pues el mismo no pueda sufrir modificaciones. Por ende, surge como una nueva, podemos llamar tipificación, ¿verdad? Pero como una nueva categoría o, o utilización de las variables. En aquel caso en el cual yo quiero conservar o quiero de alguna manera evitar que el usuario pueda modificar esos elementos. Sobre todo porque aquí no es tanto del usuario, sino como nosotros como diseñadores, ¿verdad? Nosotros vamos a diseñar plantillas y posiblemente, como vieron, nosotros podríamos también inicializar, podemos también invocar métodos y más adelante veremos que podemos también componer clases a partir de otras clases. Y esto podría llegar a que una clase nosotros queremos conservarla o evitar que a la hora de que alguien esté invocándola o trabajando con ella pueda provocar alguna modificación en la misma. Entonces hablamos de objetos constantes, que es precisamente tiene una palabra reservada, que es esta que está acá, y con esta nosotros estamos hablando de una variable constante. En el caso de una variable constante, miren que está antes incluso de la tipificación. O sea, la tipificación sigue siendo las que nosotros ya habíamos visto, tanto las primitivas como las compuestas, ¿no? INT, double, ¿verdad? String, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Pero ahora, en el caso de las variables, nosotros también le anteponemos la palabra reservada const, de manera que en este caso, y esto es importante, si yo voy a utilizar esta característica de las variables, de las funciones, de las clases, yo tengo que inicializarla, tiene que tener algún valor, de lo contrario, pues casi que estoy inutilizando esa variable porque no, sé que no se va a poder modificar. Entonces tiene que estar inicializada, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo en caso de que no se utilicen todos los valores y nosotros necesitamos inicializar aquellos que también consideremos que en algún momento son necesarios que estén definidos, o sea, a pesar de que el usuario no los define. Entonces esta puede ser una forma en la cual nosotros podemos dejar anclados esos elementos, ¿no? Tal vez a nivel conceptual ahorita lo vemos, pero ya a nivel práctico ahí es donde vamos a tener que buscar esas oportunidades en las cuales toque utilizar este tipo de características. Por el momento, pues ya sabemos que esta es la utilización que se da a esta palabra reservada. En este caso para variables, en este caso para objetos, y aquí estoy generando el objeto prueba, estoy instanciándolo de la clase persona, y entonces lo estoy volviendo constante. ¿De acuerdo? Y acá en el caso de funciones, ¿verdad? Que aquí estoy ya desarrollando un método, que en este caso este es el constructor de persona, de la clase persona. Aquí tenemos, recuerden, hablamos de los constructores que tienen la misma designación de la clase, y lo estoy volviendo constante, ¿de acuerdo? Como ven, primero tipifico, bueno, siempre tipifico, no es que primero tipifico, siempre tipifico, ¿vale? De hecho, vean acá, con esto evitamos que los miembros de datos correspondientes puedan ser modificados inesperadamente. Eso es, ¿verdad? Para eso realmente nosotros hablamos de objetos constantes, ¿verdad? Esa es la idea atrás de esta palabra reservada. Entonces lo que decíamos, bueno, con los constructores podemos también inicializar las variables. Sirven para que nosotros podamos ya darle los elementos, los atributos, el estado operativo inicial a la clase, a los métodos de nuestras clases, ¿verdad? Y entonces eso nos permite que pues si ciertos atributos son omitidos, pues aún así sean
puedan entonces brindar resultados pertinentes o congruentes, ¿verdad? Esa es la idea de fondo. En este caso, vean, acá estamos teniendo, yo quise colocar los dos ya siguiendo la misma línea de lo que hemos venido haciendo hasta este momento. Construimos en un archivo separado donde va a estar nuestro template, ¿verdad? En este caso estamos generando el template persona.h, ya lo sacamos, lo extrajimos de nuestra codificación principal. Entonces ahora vean cómo estamos utilizando estos nuevos contextos, ¿verdad? Que mencionamos ayer, que en el caso de que nosotros estamos generando este archivo, entonces vean, vamos a utilizar... Ay, espérame. ¿Esto qué pasó? Vale. Listo, no importa. Ahí está. Ahí está. Entonces, decíamos, vean, que vamos a usar ahora estos contextos. Si no está definido, y acá entonces vamos a colocar nuestra plantilla, vamos a definirlo, y aquí empezamos a definir las clases de nuestra plantilla, ¿no? Cada una con su ¿verdad? Diferentes especificaciones de acceso, ¿verdad? Público, privado, incluso protected, ¿no? Que podría estar también por acá. Y acá tenemos nuestro constructor, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también unos especificadores de acceso que nos dicen que hay ciertos elementos que no van a poder ser accedidos, ¿de acuerdo? En este caso son dos variables, ¿no? Una que se llama int var normal y esta que se llama var constante, que como ven estamos utilizando el que recién acabamos de definir, ¿no? Un objeto constante, ¿de acuerdo? Y ahí está, aquí ya construimos nuestro template y listo. Ahora, más adelante, entonces resulta que nosotros vamos a construir basado en los templates que tengamos, vamos a desarrollar una codificación y entonces lo que ya teníamos antes, ¿verdad? En este caso, tradicionalmente hemos estado utilizando eh, las funciones de salida de consola o de ingreso de consola. Entonces, ahí está el que nos permite a nosotros controlar el flujo de entrada y salida, el IOStream. Y luego, vean acá, ya invocamos, llamamos al archivo que nosotros ya hemos desarrollado para que le dé el contexto a los distintos objetos y podamos entonces utilizar ese template para instanciar objetos sin necesidad que nosotros lo tengamos que volver a definir. ¿Okay? Como ven, ya no estoy definiendo en la clase persona. De hecho, en este momento lo único que estamos haciendo es inicializando. ¿De acuerdo? Vamos a inicializar y para ello entonces tenemos esta sintaxis. Entonces vean acá, importante. Con ello nosotros estamos realizando, primero estamos colocando nuestra clase, ¿no? Nuestro template. Luego le decimos que vamos a inicializar la función, el constructor, que ya lo tenemos acá, ¿verdad? Simplemente nosotros ahora vamos a decirle con qué valores quiero que inicie, ¿no? Acá tanto que dijimos valor, realmente lo que estamos haciendo es casi como que declarando una variable A y una variable B que van a ser, digamos que como la pasarela en la cual van a ser ya el valor que va a asumir lo que nosotros ya definimos. Y miren, entonces estamos accediendo a través de este constructor, accediendo a la clase privada donde están definidas estas variables. ¿Okay? Y acá entonces ya estamos desarrollando las acciones o los elementos que voy a unir junto con este constructor, ¿verdad? Que puede ser cualquier otro método, pueden ser otros métodos que voy a tener, que voy a entonces utilizar dentro de mi
codificación en este momento. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es mandar a imprimir qué es lo que tiene var, tanto constante como normal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, vean acá, instancio prueba, prueba en este caso, asigno los valores, ¿verdad? 24 y 48, y listo, como ya ya instancié prueba, entonces va a ejecutar el constructor que tiene esta clase y va a mandar a imprimir lo que tiene en este momento var normal y var constante. Y vean aquí, lo que me imprime es los valores que nosotros ya colocamos acá. Por ende, vean cómo con este constructor nosotros inicializamos las variables. Aquí nosotros apenas estábamos diciendo que A es 24 y B es 48. Pero al usar esta sintaxis, vean, seguido, aquí no hay ninguna puntuación, sino que hasta acá están los puntos. Y acá inicializamos las variables, vean cómo hemos modificado las variables que estaban en el especificador privado y son entonces los elementos que ahora han tomado esas variables, tanto normal como constante. ¿De acuerdo? Entonces con ello hemos visto o vemos cómo nosotros podemos tener separadas nuestras plantillas, podemos inicializar a través de esta lista, y vean esta lista separada por puntos, donde lo que está puesto acá son las variables y entre paréntesis el valor de la variable que va a asumir. Entonces vamos a inicializar esas variables y entonces ya quedan anclados esos valores para esas variables, ¿de acuerdo? Y pues nosotros después ya podemos utilizar nuestra plantilla instanciando algún objeto para poder utilizar lo que nosotros habíamos definido con esa clase, ¿no? Con esa plantilla. Incluso, como dice acá, podemos usar las variables miembros que no son constantes, pero debe ser usada para variables constantes. O sea que esta sintaxis de inicialización tiene que usarse siempre que nosotros estemos utilizando variables constantes. Y como decíamos, esta es una lista de inicialización de miembros o inicializador de constructor, que es bastante útil para que nosotros podamos entonces hacer ese paso de inicialización y de darle los valores por defecto que van a tener los atributos o digamos, el estado por defecto que tendrá entonces los métodos o los templates que nosotros tengamos para nuestras clases, ¿no? Listo. Esta otra técnica es también interesante, ¿verdad? Con la cual nosotros decíamos podemos ir construyendo de objetos, de clases simples, mucho más simples, otras clases, ¿verdad? Que sean incluso a partir de estas clases simples, ¿verdad? Estas otras clases que son el resultado de componer, de construir a través de estas clases simples, ¿verdad? Implica utilizar clases simples para componer otros más complejos. De hecho, eso se utiliza, como dice acá, clases como variables, o sea, como la clase se puede volver como una variable, como una tipificación de una variable dentro de otras clases, ¿no? Sirve para mantener cada clase relativamente simple y sobre todo separada, con lo cual de nuevo aquel beneficio que nos han estado indicando dentro de este paradigma, que es mucho más fácil el mantenimiento, que es mucho más fácil el desarrollo, porque nosotros vamos construyendo de una parte otra parte más compuesta. Bueno, esto está orientado, está alineado hacia esa visión, hacia ese objetivo, ¿no? De que vamos a tener la posibilidad de poder construir a partir de clases simples otras más compuestas, manteniéndolas separadas, un poco independientes,
y enfocado en realizar, pues como dice acá, la tarea específica que nosotros queremos, que es mucho más compleja, pero que la puedo ver como una cadena de cosas más sencillas o más simples, ¿no? Y permite que cada sujeto sea autocontenido, que es encapsulamiento, y permite que nosotros la podamos reutilizar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? A partir de lo que ya está construido, yo construyo otras cosas. Por ende, no tengo que volver a inventar el agua caliente. Acá de nuevo estamos siguiendo la distinción o la separación de los archivos, donde vamos a tener nuestro archivo de clases separado de nuestro archivo principal, de nuestro macro programa. Acá en este estamos definiendo la clase cumple, como bien, vamos a ponerle acá la clase cumple, como bien lo estamos mostrando acá. ¿Verdad? Entonces colocamos el si no está definido, si está definido, y recordemos que tenemos que terminarlo también con ahí termina de definirse, ¿no? Que no lo había mencionado anteriormente. Entonces acá tenemos la clase cumple, que tiene dos accesos, ¿verdad? En public tenemos el constructor de cumple. Estamos de nuevo aquí inicializando. Vean que antes nosotros como inicializamos acá dentro del programa principal. En este momento nosotros estamos construyendo en nuestra plantilla, que es lo que deberíamos de haber hecho, ¿no? Aquí solo para que nosotros veamos cómo también nosotros podemos inicializar variables tanto constantes como variables, en el sentido normal, variables que son variables, ¿no? De acuerdo. Y acá estamos construyéndolo dentro de, estamos inicializando este constructor, ¿verdad? Con nuestra lista. Acá está Cumple definiendo nuestro constructor que tiene tres atributos que vamos a llamarle día, mes y año, ¿de acuerdo? Que aquí pues por la situación de que no me va a compilar, porque no tenemos aquí, pero claro, aquí estamos hablando de años, ¿no? ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos acá que tiene estos tres atributos, luego nosotros los inicializamos, como estamos viendo acá, y luego definimos que va a haber un método que se llama imprimir cumple, que sencillamente manda una salida en el cual manda el día, el mes y el año. Que como decíamos, era este que está acá. Listo, pues. Ya estuvo. Y luego tenemos ya que lo que nos permite darle el estado a cumple, ¿verdad? Está definido en nuestro especificador como ahí están las variables, día, mes y coloquemos acá. Muy bien, listo. Ahora muy bien, ya construimos y nos olvidamos de eso, por allá está nuestro template. Bueno, resulta que ahora nosotros por alguna razón estamos construyendo allá, no tiene que ser inmediatamente, nos recordamos que ya habíamos construido ese template y resulta que ahora estoy construyendo nuestro programa principal, en el cual incluirá una clase, otra clase que se llama persona, ¿de acuerdo? Y como persona, entonces parte de lo que esta persona tiene es que nació, ¿verdad? Cumplirá años en algún momento, ¿no? Entonces vean que para esta clase tenemos en nuestro constructor, ¿verdad? Acá está el constructor de persona, entonces tiene dos atributos. Uno que es una cadena de texto y otro que es, vean ahí, una variable que se llama CP, pero que CP no es una variable, es casi como un objeto que está instanciado a través de cumple, ¿ok? Que es precisamente la clase que nosotros habíamos definido en nuestro archivo de templates, acá está, ¿no? Entonces vean aquí que, claro, esto evidentemente nosotros sabemos que es una variable y que aquí estamos entonces diciéndole cuál es la tipificación, pero también creo que estamos, digamos que siguiendo la dinámica de lo que hemos hecho ahorita, estamos instanciando un objeto
que le llamamos cumple. En este caso, vean, amarro también como estoy inicializando, acá también en persona este constructor, acá inicializo nombre, que será n, y aquí recuerden, estamos con variable valor, ¿de acuerdo? Muy bien, estamos inicializando. Y acá entonces, persona, para hacerlo sencillo, mando a imprimir datos, ¿verdad? Estoy definiendo el método imprimir datos, en el cual vamos a imprimir nombre, y ven acá, de la variable, estamos con esta variable ya, vean cómo amarramos la variable y el objeto que teníamos CP, con esa variable estamos invocando el método que es parte de la clase cumple, que está acá. Aquí hay un error, perdón, aquí falta una P, si no, no nos va a ejecutar, cumple. Ahí está, creo que me faltó ahí, vamos a corregirlo inmediatamente para que cuando ustedes lo tengan, modificamos. Listo. Muy bien. Ahí está cumple, porque tiene que ser cumple, ¿no? Al contrario no va a ejecutarse. Y entonces acá está, tenemos el método que era propio de esta clase, y entonces ya no tenemos que definirlo, no tenemos que hacer nada, simplemente estamos construyendo a partir, estamos componiendo otra clase a partir de otra clase que ya estaba desarrollada. Y lo mismo, acá estamos definiendo nuestras variables, tanto nombre como cumple, y vean, aquí estamos definiendo nuestras variables, y vean cómo, de nuevo, en este caso, claro, aquí, no, recuerden, estamos aquí, cumpleaños, ¿no? De acuerdo, cumpleaños. Entonces, cumpleaños también lo estamos, como que lo, como que lo estamos instanciando, ¿verdad? Lo estamos componiendo a partir de la clase que nosotros ya teníamos definida. Vean acá, yo mando a, en este caso, cumple, ¿verdad? Estamos, recuerden, es el constructor que tenemos acá. Yo le brindo, ¿verdad? Aquí estoy instanciando con B, con el objeto B, realmente es nada más B, y le doy los valores que nosotros queremos que tenga entonces cumple. Y persona, miren, a persona, instancio con A, pero miren a quién estamos colocando acá como, eh, como atributo, ¿verdad? Es B, ¿verdad? Como ya definí B, y nada más entonces mando a que imprimamos los datos, imprimir datos, y entonces ¿qué va a hacer cuando yo con persona, que ya instancié A de entre personas, eh, invoco el método imprimir datos? Bueno, imprimir datos me va a mandar a imprimir el nombre y me va a imprimir el cumple. Entonces acá está la salida que teníamos nosotros, ¿no? Entonces mandamos acá Igor y pusimos acá una fecha ridícula, ¿de acuerdo? Ya vieron qué fecha es, ¿no? El 30 de febrero, ¿de acuerdo? Y entonces acá está, y vean entonces, vean cómo resultó que nosotros logramos desarrollar una clase que está basada en otra clase, que nosotros ya definimos en un template allá en cualquier otro momento, pero que nosotros entonces vamos a poder reutilizar para poder construir o componer, ya nos hacemos construir para poder componer una clase más compleja. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros ir alineándonos con ese objetivo del paradigma orientado a objetos. Nosotros vayamos desarrollando elementos simples con los cuales nosotros podemos ir abordando situaciones más complejas. Otras dos palabras reservadas. No coloqué
la aplicación concreta, pero sí ya podemos quedarnos con una idea de para qué les vamos a utilizar. Friend and this, ¿verdad? Son dos palabras que nos van a ayudar a que nosotros podamos determinar funciones que no son miembros de una clase y que podamos acceder a los miembros que sí son privados de la clase. Entonces vamos a anteponer la palabra reservada friend para que nosotros podamos acceder a los métodos, a las funciones miembros que han sido colocadas con el especificador de acceso privado. Esto le permite que entonces pensemos ahora mismo que vamos a componer una nueva clase y que cuando estamos componiendo esta nueva clase que se va a basar en una clase más simple, esa clase simple tiene un método, tiene una función, un comportamiento, perdón, hermano, un comportamiento que fue anclado a privado, ¿de acuerdo? Private, ¿verdad? Un especificador privado. Entonces, para que nosotros podamos acceder a precisamente a este comportamiento, a este método, entonces vamos a anteponer la palabra friend dentro de esa función no miembro para poder acceder a las funciones miembros que han sido puestos privados, ¿no? Como dice acá, entonces un caso típico de operaciones conducidas entre dos clases diferentes accediendo a miembros privados de ambas, ¿no? Cada objeto tiene acceso a su propia dirección a través de un puntero, ¿verdad? Y en este caso, la forma en como nosotros vamos a acceder es a través de un puntero que le vamos a anteponer a ese puntero la palabra reservada this. Y this tiene un rol importante en la sobrecarga. Habíamos visto hasta este momento sobrecarga de funciones. Recuerdan la sobrecarga de funciones que consistía en que nosotros una función podemos declararla, definirla con la misma especificación siempre que cambiemos al menos su tipificación o cuando menos alguna tipificación de algún parámetro o variable que, que es un atributo dentro de esta función, ¿verdad? Con ello nosotros podemos desarrollar la sobrecarga, es decir que basado en el tipo de atributos o en los parámetros que nosotros vamos a utilizar, entonces el compilador sabrá cuál será la función concreta que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Alineando a el tipo de datos que nosotros estamos utilizando en este momento. Entonces eso es sobrecarga, ¿no? Que no es necesario que nosotros pongamos suma de enteros, suma de flotantes, ¿verdad? Porque podemos hacer una sola función que se llame suma y que la vamos a llamar de la misma manera, pero que va a poder sumar tanto enteros como flotantes, ¿no? Como reales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estamos hablando de sobrecarga de operadores, que vamos a ver que los operadores aritméticos, los operadores, también podemos sobrecargarlos. Y de hecho, es a través de la sobrecarga que vamos a hacer en este momento, la sobrecarga de operadores, que es a través de las clases, de que definamos esto elemento. Entonces, ahorita vamos a hablar de este concepto. ¿Qué es la sobrecarga de operadores? Es, como decíamos, muy parecido a la sobrecarga de las funciones, es decir, que es la misma sintaxis en general para sobrecargar un operador cualquiera. Es un mecanismo, ¿verdad?, que amplía las capacidades de los lenguajes de programación. En C++ permite que nosotros podamos declarar y definir una función cualquiera, ¿okay? Se puede utilizar para desarrollar una lógica propia de los operadores, como la suma, la resta. Entonces podamos
definirla con una lógica diferente o personalizada a como está definida en C++. Es básicamente la esencia también de que ya no vamos a estar limitados a la lógica propia de secuencial, sino que nosotros podemos declarar incluso que los operadores sean un objeto más, que nosotros podemos definir qué es lo que queremos producir a través de estos operadores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea en el fondo de la sobrecarga de operadores, que consideremos también que los operadores eh, son un objeto más, ¿verdad? Dentro de esta misma filosofía del paradigma orientado a objetos y por ende, lo que antes nosotros podíamos decir, no, pues las sumas que se agregan, nosotros podamos poner otra lógica dentro de estos mismos operadores, otra lógica que es una lógica más propia, ¿no? Con la cual nosotros podamos eh, asociar operaciones no aritméticas, porque tienen resultados distintos a los aritméticos, de forma que ya rompemos las reglas matemáticas, ya no vamos a estar limitados a cómo que A más B o que 2 más 2 es igual a 4. Ya podríamos hacer que 2 más 2 sea igual a menos 5, a lo que sea, porque vamos a sobrecargar a que el más tenga una lógica diferente. Con ello, nosotros podemos abordar lo que decíamos antes, que en programación era todo aritmetizable, ¿no? Todo era basado en aritmética, y que entonces la suma, la resta, ahora veremos que la suma puede significar agregar caracteres, la suma puede significar operaciones distintas aritméticamente, ¿verdad? Entonces, eso es la sobrecarga de operadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de clases, ¿verdad? Vamos a hacerlo a través de clases, ¿no? Ahora, es importante que sepamos que aún así, que nosotros podemos sobrecargarlo, podemos tener una lógica personalizada, pero no es posible alterar las reglas de precedencia, tampoco las reglas de agrupamiento o número de operandos. ¿A qué se refiere con número de operandos? Que, por ejemplo, nosotros sabíamos que hay operadores que son unarios, binarios, operadores como este que está acá, ¿no? Binarios como este que está acá, que ocupa un argumento acá y otro argumento acá, ¿no? Y terciarios. De hecho, esta es la excepción, este sí que no podemos sobrecargarlo. Que teníamos, recuerdan, este que estaba acá y con el cual nosotros podíamos anclar la acción verdadera y la acción falsa, ¿de acuerdo? Entonces, este era un operador terciario, donde teníamos acá la condición, el resultado verdadero y el resultado falso. Entonces, este operador terciario lo podemos, este sí que no podemos sobrecargar. Podemos sobrecargar estos, pero ¿qué es lo que no podemos cambiar? La precedencia, que nosotros ya tenemos las reglas de precedencia de los operandos, ¿verdad? Quién va primero, quién va después, quién va de último. Y tampoco podemos cambiar que hay operadores que ocupan un argumento, no podemos hacer lo que ahora tengan dos argumentos, ni aquellos que ocupan dos argumentos, no podemos volverle que tengan un argumento o más de lo que tienen, ¿no? Eso es lo único que no podemos cambiar. No vamos a abordar ejemplos con sobrecarga de operadores ni con cómo se accede. De hecho, nos vamos a quedar hasta acá en cuanto a la implementación de las clases y objetos. Es decir, llegaremos hasta la composición, ¿verdad? Al menos una idea de cómo accedemos a, a, la, a los especificadores privados, ¿verdad? Cómo podríamos llegar a hacerlo. No lo vamos a utilizar hasta el momento, ¿verdad? Hasta aquí llegaríamos. Tampoco vamos a hacer ejemplos de sobrecarga operadora. Solo sepamos que nosotros podemos hacer esa lógica personalizada, ¿verdad? Y hasta aquí llegaríamos con el desarrollo de clases y objetos. Como yo les mencionaba ayer, pues hay muchísimo más, ¿verdad? Vean que en el NetAcad, en la Academia de C++, hay un contenido todavía mucho mayor, incluso hay un
segundo curso, una segunda currícula que profundiza aún más estos elementos de C++. Esta es, digamos que la parte toral del lenguaje orientado, el paradigma orientado a objetos, ¿no? Que permite que nosotros cambiemos la forma en como nosotros estamos tratando de desarrollar las soluciones a los problemas. Que ya no simplemente sea una programación secuencial, sino que sobre todo que tengamos el buen ojo, el ojo clínico, de poder descomponer el problema en pequeños problemas más sencillos. Esos pequeños problemas que puedan ser definidos a través de funciones, que puedan ser definidos a través de clases, y por ende entonces ya podamos crear objetos que permitan entonces la construcción de esa solución. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta acá para que la podamos abordar. Con esto llegaríamos a lo que yo me propuse para poder aprovechar todo este tiempo de la tercera unidad. Como ven, tenemos un recorrido más nutrido. Tenemos 5 temas que hemos abordado hasta acá. Ahorita los pueden entrar al campus para que los podamos ver. Hemos pasado de que hablamos de los distintos, de las tipificaciones, hablamos un poco más de arreglos, me parece. Y luego hemos estado aprovechando para abordar este paradigma orientado a objetos y lo que al menos empezar a recorrer estas estructuras para poderlas utilizar en esta nueva filosofía o concepción de nuestro algoritmo, ¿no? Entonces vean acá, vamos a ver qué es lo que teníamos. Tenemos, sí, otras tipificaciones. Vimos las tipificaciones compuestas, ¿verdad? Vimos los arreglos, después nos centramos en funciones. Empezamos ya a hablar sobre clases y objetos, pero nos quedamos un poco más en funciones. Abrimos también otras funciones con otros contextos, como otras librerías como CSTDLib y CKINE, ¿verdad? Y luego nos hemos ido adentrando más a clases y objetos, ¿no? Vimos acá constructores, acá también ya empezamos a utilizar descriptores. Bueno, hicimos sobre todo la inicialización de miembros y la composición, que son, digamos que hasta ahí vamos a poder abordar en la clase, ¿no? Falta, ahí queda bastante más tema, pero ya es un buen inicio para que ustedes puedan ya comenzar a ver los problemas desde la óptica de composición de objetos. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta. Tenemos entonces proyectado para mañana, ya haríamos el abordaje. Bueno, revisemos aquí cómo estaba propuesto. Que ayer vi que había yo estaba pensando que una fecha era tal cuestión. Ah, bueno, era hoy, ¿no? El examen, ¿no? De acuerdo, hoy es el examen. Bueno, pero lo habíamos hablado ayer de que pues hoy vamos a aprovechar más bien para terminar de abordar la temática. Entonces veamos acá. También creo que aquí ya está definido para hoy. Sí, entonces bueno, lo vamos a cambiar para mañana. Mañana haríamos el reto de poder afrontar el examen, ¿verdad? Para que ustedes ya puedan tener se puedan preparar convenientemente, ¿verdad? Tenemos todo el día de hoy, incluso mañana va a ser la misma dinámica de los demás exámenes, va a estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que creo que así fue como se pidió el periodo en la unidad anterior, ¿verdad? Que lo tuviéramos un poquito más disponible. Entonces lo vamos a hacer así.
va a estar abierto desde las 7 de la mañana. Ustedes buscan el mejor momento para poderlo afrontar. Traten de anticiparse, ¿verdad? Siempre a situaciones que ustedes están más cerca de saber cómo poderlas manejar. Yo no podría hacer nada, que se me fue el internet, que no tengo acceso a compu ahorita. Bueno, pues ahí ustedes puedan buscar la mejor manera de poderlo sobrellevar, ¿no? Tendrán suficiente tiempo para buscar ese mejor momento. Habrá, de nuevo, preguntas teóricas, ¿verdad? Y la parte y un ejercicio práctico, ¿no? Que consistirá en que ustedes utilicen lo que hemos visto hasta ahorita. Posiblemente no, la parte práctica no pida clases, no, posiblemente la parte práctica se centre más en que tienen que utilizar funciones. De todas maneras, he propuesto, ¿verdad? Espero yo que también a este punto ustedes hayan tenido la oportunidad de irlo trabajando. Hemos desarrollado creo que 2 o 3 guías. Vamos a ver, tenemos la guía de tablas y tenemos la guía de más primos y tenemos la guía de Fibonacci. O sea, tenemos 3 guías de trabajo que han estado trabajando, ¿verdad? Más de 25 ejercicios tienen ahí para ir practicando, ¿verdad? Estas estructuras. Entonces, bueno, por ahí los ejercicios que vendrán serán parecidos a estos que están aquí, ¿verdad? Incluso creo yo que los de la guía hay algunos que son mucho más complejos y les ha tomado un poco más de tiempo porque están vistos para que ustedes realmente pongan en juego estas estructuras. Es más, lo más fácil hubiera sido que la guía de más primos, ¿verdad? Que tiene ahí unos proyectos bien interesantes, ¿verdad? Como ejercicios, los hagan con clases ahora, ¿no? Porque sería mucho más fácil, ¿verdad? Que ya empiecen ustedes ya irán viendo cómo las clases realmente nos pueden permitir que nosotros podamos problemas que se codificaron con un montón, siempre tendrán un montón de líneas, pero ahora tendrán un montón de líneas que algunas de ellas son clases, son templates distintos de mi programa principal. Entonces vean cómo empiezo a separar lo que antes yo tenía secuencialmente en un mismo algoritmo, ahora lo voy a tener como puesto en diferentes partes y esas partes como que se engranan en la codificación principal para poder producir la resolución del problema. Esa es la cuestión. Y por ende, esas nuevas plantillas quedan ya puestas ahí para que ustedes otros proyectos los puedan abordar a través de estas mismas, ¿no? Esta misma plantilla y no tengan que volver a construir desde cero. Muy bien, bueno, hasta aquí llegaríamos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Listo. Sí, ingeniero, que mañana es el examen, ¿verdad? Listo, correcto, Wilson, correcto. Entonces mañana voy a parametrizar el examen. Va a ser exactamente como lo hemos hecho los demás exámenes. Es en el campus, nada más que van a acceder al campus de la universidad a través del Self Exam Browser, este browser que nos permite que ustedes centren su atención única y exclusivamente en el examen, ¿verdad? Y entonces ustedes ya lo tienen instalado, ya hemos pasado por unidad 1 y unidad 2 haciendo esta dinámica, por ende ninguna sorpresa en ese sentido. Y pues de mi parte pues solo pedirles que ustedes manejen sus variables en ese lugar donde están, ¿no? Donde cuenten con mejor acceso a internet, con su garantía de que van a estar trabajando libres de ruido, libres de distracciones, que estén totalmente centrados, buscan su mejor hora, no tienen que hacerlo a las 7 de la mañana, ni a las 8, ni a las, tienen que hacerlo en el mejor momento para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, y luego nos veremos el día lunes para hacer revisión, por ende acá cambiaría un poquito esta dinámica de las fechas que tenemos acá, ¿verdad? Para que sea el día lunes, día lunes que hagamos revisión final. El martes haríamos la reposición, ¿verdad? Para que ya se vayan preparando, si acaso ya han identificado qué es lo que van a reponer, ¿verdad? De todas maneras, faltan también que yo les revise
las guías de esta unidad y las actividades que están para esta unidad, para que ustedes ya tengan un poco más redondeada la nota. Ayer estuvimos hablando, creo, sobre las actividades extraordinarias, ¿verdad? Que no son parte de la nota, y las actividades que sí, para que ustedes vayan ya fijándose más o menos cómo va el desempeño, ¿no? Entonces el lunes haríamos una revisión de todo, ¿verdad? Para que ya veamos también la nota total, ¿verdad? Basada en 100. Esa es la idea, para que ustedes ya también tengan una idea ya más clara de cómo está su aprovechamiento, y así podamos más claramente saber si tengo que reponer algún examen, o solo actividad, o ambos. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería. No sé si hay alguna otra pregunta. Lick, una pregunta. Cuéntame. Cuando hagamos reposición vamos a tener que pagar, ¿verdad? Sí, fíjese, Arvin, se pagan Sí. cua- menos, ¿Dónde a donde menos, unos... listo, a menos, Arvin, que usted tenga insignias, ya que me falta premiar las insignias de la unidad 2. Entonces, si usted tiene insignias, puede reponer actividades, pero si no Ok. tiene insignias, Arvin, ¿verdad? Entonces, que eso también el día lunes vamos a ver, o antes, yo creo que ya para el viernes yo les voy a comunicar a los que ganaron insignias de la unidad 2 qué es lo que pueden canjear, para que ya lo puedan canjear, ¿verdad? Acá, Arvin, más o menos, disculpe que lo interrumpí, me Sí. decía que dónde puede pagar, o dónde puede, ¿qué me iba Sí, a el preguntar? número de cuenta cuando para pagar. Ah, listo, vea, ahí sí me ganó, Arvin. Ahí sí que no tengo respuesta para específicamente eso. Eh, lo que podemos hacer, Arvin, yo lo que tengo aquí previsto, lo que nosotros tenemos, es que acá está en registro un ABS en sistema de pregrado en estudiantes. Creo que ahí está donde definido, ¿verdad? Tal. Si no está definido ahí, que ahora lo podría usted verificar, a ver si está por ahí definido cuál es el número de cuenta, cuál es el tal. Si no está definido ahí, entonces déjenme ahorita les cuento que hay un correo electrónico, ¿verdad? Que se ha habilitado para la coordinación de nuestro departamento. Entonces, a ese correo electrónico ustedes pueden escribir, y ahí nos puede dar orientación, porque yo no sé el número de cuenta, ¿verdad? Específico, ojalá que el coordinador tal vez tenga facilidad de poder conseguirlo, o sabrá a quién preguntarle, ¿verdad? Porque si yo no conozco números de cuenta de la universidad. Espérenme que ahorita estoy abriendo donde nos mandaron ese dato. ¿Verdad? Por acá está. El correo es el siguiente. Acá está. Voy a colocar por acá para que, bueno, se los mando ahorita en el chat de aquí mismo. Acá está, miren, este es el correo. Por si acaso, Arvin, usted no lo encuentra ahí en registro, ¿verdad? Puede escribir a este correo que le estoy colocando ahora acá en el chat. coordinacioninfobc@una.edu.hm. Ahí se los puse en el chat para que usted lo pueda ver. A ese correo le escriben, ese correo es el correo que va a estar atendiendo la coordinación. En este momento el coordinador es el licenciado Gabriel, Gabriel Velázquez. eh, el colega Gabriel, usualmente él está atendiendo por la mañana, pero ustedes pueden escribirle, él sin duda les dará una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces ahí alguien podría ser. Si acaso en registro no está. No sé si ya logró chequear por registro y habrá obtenido esa información. Y tal vez no la comparte. ¿La encontró por registro, Arvin? ¿Estaba por ahí? Ahorita la voy a buscar, Lick. Permítame. No, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Sí, yo pensé por si ya la había... No, tranquilo, tranquilo. Ahí la buscan, pero ya lo que le puedo apoyar, Arvin, es con ese correo, con el correo del coordinador, para que en caso de que usted no lo encuentre, Arvin, copie el correo que ya le puse en el chat para que usted pueda solicitar esa información y así tenerlo un poco más claro, ¿de acuerdo? Oh, ok, sí, está bien. Listo, pues, muy bien. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, eso.
Bueno, muy bien, listo pues. Bueno, excelente, qué bien haberlos tenido por acá. Más o menos también en nuestro sitio ya está, les estaba comentando que está nuestro cierre también, ya estamos llegando a las últimas interacciones. Falta todavía que nos hagamos, por favor no me vayan a dejar solo, porque falta que hagamos revisión, que verifiquemos que las notas están bien. Les pido que hagan este último esfuerzo, ¿verdad? Les agradezco que estén conmigo estas mañanas, ¿verdad? Que sé que son difíciles, hasta a mí me cuestan mucho, pero estamos llegando ya al cierre de nuestro periodo académico. Hagamos el último esfuerzo para que logremos mucho éxito y que haya habido mucho aprovechamiento de los contenidos y de la oportunidad que hemos estado teniendo de compartir juntos este espacio. Bueno, sin más, pues les deseo suerte, que estudien. Voy a estar pendiente siempre del correo por si surge alguna duda o consulta en el transcurso de hoy, para mañana, igual mañana, voy a estar pendiente para poder apoyar cualquier situación que pueda yo apoyarles en relación al examen. ¿De acuerdo? Hasta aquí llegaríamos, jóvenes. Que tengan una feliz mañana y que estén muy bien y les veo y suerte para mañana. Hasta luego, jóvenes. Se cuidan, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.